Ya, ok. Entonces, la semana pasada trabajamos con el texto narrativo, ya, texto narrativo, no sé si se acuerdan, que vimos algunos ejemplos, vimos textos, vimos el Popol Vuh, ¿cierto? En la guía número 4 vimos el Popol Vuh, respondimos las preguntas, yo aquí no las tengo marcadas porque este es el documento original, ¿ya? Vimos también el libro, este texto del libro, de un hombre que se encontraba un libro detrás de la puerta de un baño, y el libro hablaba de su vida, ¿se acuerdan? Sí, y respondimos las preguntas también, ¿ya? Y nos quedaba el gato sagrado de Birmania. No sé si se acuerdan que nos faltó este texto. ¿Habrán podido leerlo? Yo no tuve tiempo. No tuve ya. Ok. No sé. A ver si puedo cambiar esto para allá. Ya, vamos a leer entonces el gato sagrado de Birmania. Ya, aquí aparece una imagen del gato. Ya, pues, muñeca. Ya, no, escucha ruidos afuera, entonces ladra. Ok. Una de las más hermosas leyendas sobre animales hace referencia justamente a la aparición del gato sagrado de Birmania. Mucho antes del nacimiento de Buda, vivía en el templo de Lao Tsun, perdido en las montañas de Indochina, un viejo y sabio sacerdote llamado Munja. Había dedicado toda su vida a la diosa consagrada en la estatua de oro y ojos de zafiro, Sun Qian-se, encargada de la transmigración de las almas. Un día, una horda de bandoleros atacó el templo y Munja se refugió con los demás sacerdotes en el santuario de la diosa Sun Qian-se. El sacerdote murió a los pies de la estatua y entonces se produjo un milagro. Su gato blanco, Sin, que lo acompañaba a todas partes, saltó sobre la cabeza de su amo en el preciso momento en que éste exhalaba su último suspiro y el alma del anciano pasó al cuerpo del animal. La diosa transmitió entonces a Sin su color dorado. Solo los extremos de las patas, que estaban en contacto con la cabellera plateada del viejo sacerdote, quedaron blancas. Los ojos del animal se tornaron azul zafiro, como los de la diosa. Brillaban con un fuego resplandeciente y observaban obstinadamente una de las entradas del templo. Los sacerdotes comprendieron el significado del mensaje y se apresuraron a trancar la puerta, de modo que los bandoleros tuvieron que irse con las manos vacías. A partir de ese momento, todos los demás gatos del templo cambiaron también milagrosamente de color, y su peculiar tonalidad sigue transmitiéndose a su descendencia. Ya, entonces este es un cuento cortito, ya, parte del género narrativo, porque nos cuenta una historia, ya, donde hay personajes, hay acciones o acontecimientos que van sucediendo, y no sé si les llamó algo la atención del cuento, algo que quieran comentar. Un cuento que yo creo que a veces uno como papá le cuenta algunos cuentos a los hijos, como así como de mitología, así. Ya, Parecido a que uno le cuenta cuando como que se traspasa uno al animal, que es lo que me llamó la atención, ¿no? El claro, anciano se traspasó y después lo ve en los ojos del animal, ¿no? Es claro, como para que uno cuenta a los hijos. exacto. Es una historia como un mito, bien, bien, porque no, nos habla de algo que no es real, ¿cierto? No es algo real porque tiene hechos que son sobrenaturales, ¿ya? Y pasa aquí que eh, hay un templo, ¿ya? Hay sacerdotes que viven en el templo y ellos adoran
a la diosa, ¿dónde está el nombre? Acá está, la diosa consagrada en la estatua de oro y ojos de zafiro, no sé cómo se pronuncia esto en realidad, Sun Qianse, le digo yo, Sun Qianse, ya, encargada de la transmigración de las almas. Eso es lo que hace ella, de la transmigración de las almas. Justamente es eso lo que sucede. Se hace ahí un traspaso, ¿cierto? Un traspaso del alma bueno, aquí veamos. Llega una horda de bandoleros, o sea, unos atacantes al templo, y uno de los sacerdotes se refugió con los demás en el santuario, y resulta que este sacerdote muere a los pies de la estatua de la diosa, y entonces aquí se produce un milagro, como dice aquí. Su gato blanco, Sin, que lo acompañaba a todas partes, saltó sobre la cabeza de su amo en el preciso momento en que éste exhalaba su último suspiro, y el alma del anciano pasó al cuerpo del animal. Ahí está lo que hace la diosa justamente, como dice acá, transmigración de las almas. Quiere decir que el alma del anciano pasó al cuerpo del animal, que es justamente lo que estaba diciendo ahí el compañero, ¿ya? La diosa entonces transmitió a Sin su color dorado, y solo los extremos de las patas que estaban en contacto con la cabellera plateada del viejo sacerdote quedaron blancas, y los ojos del animal se tornaron azul zafiro como los de la diosa. Entonces, después dice que los sacerdotes comprendieron el significado de ese mensaje y se apresuraron a trancar la puerta. Al final los bandoleros no pudieron hacer nada, no pudieron atacar, y a partir de ese momento todos los demás gatos cambiaron también milagrosamente de color, y su peculiar tonalidad sigue transmitiéndose a su descendencia. Entonces, este texto, este relato, lo que hace es intentar explicar de dónde surge el color de los gatos, ya que no es específicamente este gato, pero es parecido porque dice que las patas son blancas, ya, pero es bien parecido. Entonces, veamos las preguntas. Pregunta 1. El tema principal de la leyenda anterior es el origen del color dorado del gato de Birmania, el gran templo de Lao Tzu, la vida del gran sacerdote Munja, características del gato de Birmania. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿La A? A. ¿La A? Sí, ¿Sí? porque estaba hablando generalmente de cómo nació el gato y solamente de eso, de dónde se originó. Claro, el origen del color, ¿cierto? Y para explicarnos ese origen, nos cuenta toda esa historia de la muerte del sacerdote, ¿cierto? De que estaba la estatua de la diosa a la que ellos adoraban, el tema de los ojos, ¿cierto? El pelo, el pelaje, ¿ya? Entonces, la correcta es la A. Bueno, La no sabía. correcta es la A. El origen del color dorado del gato de Birmania. ¿Cómo decía Pedro? Yo pensé que era la C. La C, la vida del Sí, gran sacerdote monja. claro, Recuerden también a ver, ¿cómo vuelvo aquí? Ahí sí. Recuerden el título a El gato sagrado de Birmania. claro. El título nos dice que habla del gato al final. O sea, esa es como la finalidad del texto, hablarnos del gato. ¿Y qué Claro, cosa del gato? Su origen. origen. Cómo se originó su color. Y Sí. fíjense que aquí termina también con eso. A partir de ese momento, dice, todos los demás gatos del templo cambiaron también milagrosamente de color. Y su tonalidad sigue transmitiéndose a su descendencia. O sea, por eso el gato es así actualmente, debido a este hecho. ¿Ya? Ahí está Buen, entonces el origen. buen, buen punto el compañero. Bueno, Sí, sí. Ya, pregunta 2. Podemos decir acerca del gato de Birmania que tiene el pelaje de color dorado. Solo vive en los templos de ese país. Es utilizado para avisar cualquier peligro. Son dorados solo los pertenecientes a los templos. C tal vez. ¿Sí? Es que creo que se puede ser C. A, dice Carlos. Yo creo que la A.
Ya, ¿quién dice que la A? ¿Quién dice? A ver. ¿Natalie? No. No, Mariana. Mariana. Ahí está, es que no me aparecía el nombre. Mariana. Ya, la A, la C. ¿Qué dice el resto? Oh, está Es difícil. que yo lo estoy leyendo todavía, así que no. Ah, ya. Ya. Podemos decir Yo creo acerca que la sé principalmente por cómo se originó el gato. Que fue, Ya. le dieron del pelaje y después de eso se dieron cuenta que tenían que cerrar las puertas del templo. Yo creo Ya, que o es por sea, eso la sé. todos los gatos. Porque acá dice, podemos decir acerca del gato de Birmania. O sea, no el gato de, no se refiere solo al gato del cuento, sino que el gato en general. Yo creo que la D. La D, ¿son dorados solo los pertenecientes a los templos? Ah, entonces la A. Bueno, la A, la B, la C o la D. Yo creo Yo que digo la D. la A. La A es la A. Pues, ¿Ya? ¿Están seguros? ay, Ahí siguen Es que dice entrando. la diosa transmitió entonces así, algo así, su color dorado. ¿Ya? Podemos decir acerca del gato de Birmania que tiene el pelaje de color dorado. Esa es la correcta. la A. La Ah, A. bueno. Tiene el pelaje de color dorado. Esa es. ¿Ya? Bien, bien. Bien, bien. Voy a borrar ahora aquí para seguir avanzando. Negras. ¿No te ¿Qué gusta el pasó? otro color? Profe, no alcanzé a notar cuál era la 2. La 2 es la A. La 2 es la A. Ya. Sigamos. Sigamos. 3. Los sacerdotes comprendieron el mensaje y cerraron las puertas porque. ¿Qué mensaje? ¿Dónde sale eso? Dice aquí, los sacerdotes comprendieron el significado del mensaje. ¿Qué mensaje es lo que sale aquí? Dice acá, los ojos del animal se tornaron azul zafiro como los de la diosa, brillaban con un fuego resplandeciente y observaban obstinadamente una de las entradas del templo, que era justamente donde estaban los bandoleros detrás, que querían ingresar. Entonces el gato observa obstinadamente una de las entradas del templo. Y luego los sacerdotes comprendieron el significado del mensaje y se apresuraron a trancar la puerta, de modo que los bandoleros tuvieran que irse con las manos vacías. ¿Ya? Entonces, pregunta 3. Los sacerdotes comprendieron el mensaje y cerraron las puertas porque observaron el cruel asesinato del sacerdote Munjá a manos de los bandidos. ¿Podría ser esta? No. No. No, porque los bandidos no lo asesinaron. ¿Ya? Fueron testigos del milagro por el cual el alma del sacerdote pasó a su gato. ¿Podría ser esa? No. Vieron La los C. ojos de color zafiro del gato que Sí, miraba sí. obstinadamente una de las entradas. La Sí. diosa La Sun C. Qianse les avisó del ataque de los bandoleros al templo. ¿Cuál es la Sí. correcta? La C. La Sí. C. Bien. La C. Bien. Ya, anótenla ahí, la C. Esa estaba más fácil, parece. ¿Ya? Ahí, es que si me muevo, si bajo se corre el círculo. Ya. El orden correcto de los acontecimientos. Estos están desordenados y ahí tenemos que ordenarlos. Los bandidos y el ataque al templo de la diosa. Muerte del sacerdote y paso de su alma al gato Sin. El sacerdote Munjá y su consagración a la diosa Sun Qianse. Cambio de color de todos los gatos del templo. Milagro, color dorado y ojos de zafiro del gato. ¿Cuál será el orden aquí? ¿Con cuál podemos partir? Con la número 3 primero, el sacerdote Mujá Ya. y su congregación a la diosa. Esa creo que es primero. Ya. Y después vendría el cambio de color
No, primero el milagro. Partimos Ah, me con confundí. 3. Sí, Ay, C3, qué terrible. Ya, voy a hacer contexto. Partimos con la 3. 3. Ya. El sacerdote Munja y su consagración a la diosa Sunkianse. Claro, porque la adoraba, ¿cierto? ujú. El texto parte con eso. Después de eso, ¿con cuál seguimos? Viene el cambio Eh, de color El es cambio de como color La de de dos, todos los los gatos del gatos. templo. Sí, ¿Segura? la dos, muerte del Muerte. sacerdote. ah, la muerte del sacerdote. La muerte del sacerdote. Sí, la muerte del sacerdote. Después viene la muerte del sacerdote, esa, la dos. La dos. Ya. ¿Y después vienen los Después viene la bandidos? uno. es Y primero la después 1. vendría, no, después vendría el milagro, no, el cambio de color y después el milagro. La 3, la 2, la 1, la 4 y sería la Ay, ve que está leyendo acá. 5. Una de las más hermosas leyendas, mucho antes del nacimiento de Buda. Oye, espérame un poquito, voy y vuelvo. Y ahora sí, perdón, tuve que pararme. Ya. Mucho antes del nacimiento de Buda, ¿me escuchan, cierto? Sí. Vivía mucho antes, me perdí. Ahí está, mucho antes del nacimiento de Buda vivía en el templo un viejo sabio sacerdote llamado Munja. Había dedicado toda su vida a la diosa consagrada en la estatua de oro. Ya, ahí está la consagración, ¿cierto? Que era el primer punto. Encargada de la transmigración de las armas. Un día una horda de bandoleros atacó el templo y Munja se refugió con los demás sacerdotes en el santuario. El sacerdote murió a los pies de la estatua y entonces se produjo un milagro. Su gato saltó sobre la cabeza y el alma del anciano pasó al cuerpo del animal. Entonces, ¿sería ese el orden? Es Yo me bueno. quedo con la B, C, es B, yo estoy seguro. o sea, la B. Ya, pero vamos con el orden. Tenemos 3 primeros, ¿cierto? El sacerdote Munja y su consagración a la diosa. Después de la 3, ¿cuál viene? ¿La 2? ¿Seguimos con la 2 o cambiamos a 1, otra? la 1. 1. No, porque viene la 1, los bandidos y el ataque al templo de la diosa. Ya, entonces 3, 1. ¿Qué más? Después de los bandidos y el ataque, ¿qué pasa? Del sacerdote. ¿Esta? ¿La 2? Sí, Muere el sacerdote. Ya. 2. Ay, me están Después. confundiendo porque yo creía que el sacerdote murió primero. Yo tenía la otra, primero la del sacerdote Muján y de su consagración y después sería la muerte del sacerdote. Eso Ahí tenía yo. la duda es, ¿qué pasa primero? ¿Llegan los bandidos y atacan y después muere el sacerdote? ¿O primero muere el sacerdote y luego los bandidos atacan? Primero muere el sacerdote El sacerdote. y ¿Sí? luego atacan. Primero muere el sacerdote y después atacan. ¿Qué nos dice el texto? Aquí nos está hablando del sacerdote, el Munja. Había dedicado toda su vida a la diosa, ¿cierto?, encargada de la transmigración. Un día, una horda de bandoleros atacó el templo y Munja se refugió con los demás sacerdotes en el santuario de la diosa Sunkianse. El sacerdote murió a los pies de la estatua. ¿Qué pasa primero aquí en el texto? Primero atacaron a los bandoleros. Primero atacan los bandoleros. ajá. Una horda de bandoleros atacó el templo
Munja estaba vivo porque dice que se refugió con los demás sacerdotes y después de eso murió. Entonces, el orden es 3, ¿cierto? El sacerdote Munja y su consagración. 1, los bandidos y el ataque. 2, muerte del sacerdote. Y después de eso, ¿qué seguiría? El cambio de color, en la 4. La 4, cambio de color de todos. Y al final el 5. Ya. Creo que la 5 primero y el último el 4. Exacto. La 5 primero. Sí. Y después la 4. ¿Por qué? El milagro Ahí es que sí. cambia, claro, el milagro es que cambia el gato que está ahí, ¿cierto? El gato que está en el templo, ese es el que cambia primero. Y después cambia el resto. ¿Ya? Entonces, según esto, ¿con cuál coincide? Con la B. La B, entonces, es la correcta. Mala comprensión lectora. ¿Cuántas veces leyó el texto? No, yo lo leí súper rápido para poder enchufarme, porque no. Claro, eso. Si no, estaba muy atrasada. Claro, aquí se entiende. Aquí en la clase se entiende porque están apurados, ¿cierto? De repente. No, es que como ingresé tarde a la clase, venía llegando el trabajo. Claro, sí, acá se entiende totalmente. Pero cuando ustedes hagan la prueba, tienen que leer de manera detenida. Se tienen que dar el tiempo de leer cada texto. Y ojalá más de una vez. ¿Ya? Porque no basta una sola lectura. A nadie le basta una sola lectura. Yo misma cuando leo cosas tengo que leerlas más de una vez. Por ejemplo, cuando me llega un correo electrónico del jefe, tengo que leerlo más de una vez, la mayoría de las veces, para entender bien el mensaje. Y no porque escriba mal, sino que para entenderlo bien. Esa es la idea. O sea, que se nos quede bien la comprensión del texto que estamos leyendo. Ya no entender o no malinterpretar a veces las ideas que nos exponen. ¿Ya? Y lo mismo en la prueba. Cuando ustedes estén rindiendo la prueba, tienen que leer más de una vez, ojalá. Y si no, leer bien detenidamente. Tomarse el tiempo. ¿Ya? Ya. Entonces, sigo. 5. La palabra transmitió, destacada en el texto, puede ser reemplazada por el término. Produjo, traspasó, recalcó, repitió. Transmitió. Repitió. Voy a borrar esto. Transmitió. Cuando les aparezca una pregunta así, de este estilo, ¿ya? Ustedes tienen que ir al texto, tienen que volver al texto. Y la buscan en el texto, en este caso aquí está destacada. Dice que la diosa transmitió entonces a Sin su color dorado. La diosa transmitió a Sin su color dorado. Sin es el gato. Entonces. Se lo traspasó. La correcta es traspasó. ¿Ya? Traspasó. Siempre cuando aparezca esto, tienen que ir al texto. ¿Ya? Por favor, háganme caso en eso. Tienen que ir al texto y buscar la palabra en el texto y leerla en la oración completa, ¿ya? Porque así descubrimos bien su significado. Ok. ¿Ya? Tengo un ejemplo, bien, que lo digo siempre, todos los años casi, porque en un curso una vez estábamos viendo un poema que decía abundantes. Abundantes era la palabra por la cual se preguntaba. Abundantes. Entonces, las opciones eran, o sea, habían 4 igual, pero yo me acuerdo de 2. Una era grandes y la otra era muchas. Grandes y muchas. Que se podían utilizar como sinónimo de abundantes. Y resulta que esa palabra salía en un poema. Y en el poema decía orejas abundantes, que una persona tenía orejas abundantes. Entonces, los estudiantes contestaban que abundantes eran muchas, sin leer el poema, o sea, sin volver a leer el poema. Decían que abundantes eran muchas, o sea, quería decir que tenía muchas orejas, pero en realidad quería decir que sus orejas eran grandes. Entonces tenían que volver a leer el poema para
fijarse que en realidad la palabra abundantes en ese momento significaba o tenía el sinónimo de muchos, y no, o sea, de grandes, perdón, y no de muchos. No sé si me entienden la idea, pero siempre hay que volver al texto cuando aparezca esto. Ya cuando a ustedes se les pida reemplazar una palabra por otra, tienen que volver al texto. ¿Ya? 6. ¿Cuál es el mundo narrativo presente en el texto leído? Mundo narrativo. ¿Se acuerdan de esto? Leyenda. Mítico. Mundo Una leyenda. narrativo. Ya. ¿Se acuerdan de los mundos que están aquí? Estos son los mundos. Cotidiano, realista, ciencia ficción, fantástico, mítico, maravilloso, real maravilloso. ¿Cuál de todos Mítico, estos? maravilloso. Mítico. El correcto es el mítico. ¿Ya? En el chat Carlos también dice es un mundo mítico. Entonces, ¿cómo respondemos aquí? ¿Cuál es el mundo narrativo presente en el texto leído? El mundo narrativo es mítico. Y después me dice fundamente. Entonces tengo que decir por qué y ahí dar los motivos. ¿Por qué es mítico? Porque habla de dioses, Ya. Porque personajes habla y de dioses. acontecimientos sobrenaturales. ¿Cómo? No escuché bien, perdón. ¿Por qué? Porque habla de dioses y personajes y acontecimientos sobrenaturales. Ya. Entonces, lo voy a cambiar el orden solamente, ¿ya? Porque habla de acontecimientos sobrenaturales y los personajes... No, aquí voy a poner y uno de los personajes es una diosa, ¿ya? Que es la diosa de la cual se habla. Entonces, en el mundo mítico siempre hay acontecimientos o hechos sobrenaturales y los personajes son dioses o semidioses. También aquí podrían agregar En que, este caso el gato, porque se está hablando del gato. claro, también, ¿cierto? De un gato como mágico. El gato mágico, claro, que adquiere como ese poder, ¿cierto? Sí. A partir de la diosa, de la cual se habla también, ¿ya? Igual podrían agregar aquí que en el mundo mítico siempre se explica algún hecho a partir de acontecimientos sobrenaturales. Entonces yo lo voy a agregar acá abajo. En este mundo siempre se explica un hecho un hecho a partir de acontecimientos sobrenaturales, que es más o menos lo mismo que está arriba, pero explicado de otra forma, ¿ya? El hecho es que hay un gato que tiene cierto color o ciertos colores. ¿Y por qué? Eso es lo que hace el texto, nos explica por qué, o el origen de esos colores, ¿ya? Y ahí estaría, pero con que ustedes respondan hasta aquí, hasta esta parte, ya está bien. Por lo general aparecen textos del mundo mítico, ¿ah? En las pruebas. Mundo mítico o si no, mundo realista. Como que se basan en esos tipos de mundos. Entonces, para que lo tengan bien claro, en el mundo mítico siempre hay hechos o acontecimientos sobrenaturales y los personajes son dioses o semidioses. Cuando tengan un personaje ahí que es un dios o un semidios o una diosa, mundo mítico. Eso traten de grabárselo en la memoria porque es típico del mundo mítico. ¿Ya? Profe, yo le puse el mundo narrativo es mítico, habla de dioses, milagros y traspaso de su poder al gato y se transforma en una leyenda. La Sí, historia. sí, bien. ¿Puede ser así? Sí, sí. Podría agregar eso de que uno de los personajes es una diosa, porque eso es Mm, característico de los relatos míticos.
Sí, pues le puse diosa, milagro Eso, eso. y traspaso de poder al gato, y después de todo eso se transforma en una leyenda. Bien, bien, Ah, perfecto. ya. Bien, bien. Profe, ¿Sí? ahí cabe la palabra cuentos también en eso, ¿no? Sí, sí, porque lo que leímos es un cuento. Ah, ya. Ok. Ahora, no todos los cuentos son míticos, eso Por sí, eso preguntaba. claro, pero esto que leímos del gato de Birmania es un cuento. El Por eso que, le preguntaba. sí, el que habíamos leído antes del libro, el libro que se encontraba una persona, ¿cierto?, que iba a un baño, eso también es un cuento, ¿ya? Los cuentos son relatos cortos, pueden tener algunas páginas, o puede ser, por ejemplo, una página de cuento, 2 páginas, como hasta 20 páginas. Después ya, si tiene más páginas, pasa a ser una novela. Ya. Y cuando son muy cortitos, por ejemplo, con estas palabras que tengo aquí, si esto fuera un relato, sería un microcuento, porque es más corto, Ya. más pequeño, ¿ya? Pero recuerden, un cuento es un relato. Eso es un cuento. Es un relato, es parte del género narrativo, nos cuenta una historia, hay personajes, hay acontecimientos, ¿ya? Y eso puede ser mítico, por ejemplo, puede ser de ciencia ficción, de fantasía, maravilloso, o puede ser realista o cotidiano. Depende al final de lo que quiera expresar el autor. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Sí, bien. ¿Bien? Sí. Ya. Con este texto, entonces, terminamos el género narrativo. Género Ok. narrativo. ¿Cómo? En la guía, en esta guía, la misma guía, la número 4, aparece acá arriba en la primera página esto. Aquí tenemos género narrativo, entonces esto es lo que estudiamos la clase anterior y esta, ¿ya? Y lo que nosotros vimos aquí fueron cuentos, ¿ya? Y las leyendas también son tipo cuentos, como que ahí no hay mucha diferenciación, ¿ya? No se compliquen con eso, sí, porque no se les va a preguntar, ¿ya? Y nos quedan ahora estos dos. Tenemos el género lírico y el género dramático. Entonces ahora vamos a seguir con el género lírico, ¿ya? Género lírico entonces. Y yo les envié también la guía número 5, ¿ah? Esta es la guía número 5 que les compartí en el grupo de WhatsApp. Aparece lo mismo al inicio para que ustedes vayan recordando que son 3 los géneros y aquí pasamos al género lírico, ¿ya? Ahora, esto mismo que está aquí, yo lo tengo en un PowerPoint, entonces se los voy a mostrar en el PowerPoint, pero para que no se asusten, es lo mismo que aparece en la guía, ¿ya? Entonces, ya. Género lírico, ¿a qué les suena? Género lírico. Lírico. Lírico es cuando, ay, no sé, cuando, como la ópera, como un poema, algo así, ¿o no? Como ópera, algo Sí, así. sí, bien, bien. El género lírico partió en Grecia, ¿ya? Y ahí antiguamente las personas cantaban y se acompañaban de un instrumento que se llama lira, que es como una especie de arpa, como una arpa, pero más pequeño, ¿ya? Entonces se acompañaban de la lira y con eso iban cantando. Y lo que cantaban tenía una estructura así como más o menos armada, y es lo que hoy nosotros conocemos como los poemas. ¿Ya? Se ha ido transformando en realidad, pero básicamente ahora en la actualidad sería eso. Y por eso se llama género lírico, la lírica, porque viene de lira. ¿Ya? Dame la mano, no hay danza. Ya, ¿Ya? Entonces, el género lírico, como dice ahí el texto, es un género literario
que tiene como finalidad expresar los sentimientos, las emociones, sensaciones, pensamientos y estados de ánimo, o sea, todo lo interno, todo lo que uno lleva así, las emociones, sentimientos, todo eso es lo que expresa el género lírico, ¿ya? Y es subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo en este caso? Quiere decir que cada persona siente, piensa de manera distinta, entonces cada uno también lo expresa a su manera. ¿Ya? No todos sentimos igual, no todos pensamos igual, entonces eso nos hace a cada uno ser distintos, ¿ya? Y tener la capacidad también de expresar, como dice aquí, nuestros sentimientos, nuestras emociones, estados de ánimo, ¿ya? Si estamos tristes, si estamos felices. Por ejemplo, al inicio aquí partimos conversando de la pandemia, ¿cierto? Y ahí nosotros nos expresamos y decíamos que estábamos cansados, o que la gente también se cansa de estar encerrada. Eso es parte también de las sensaciones que vamos viviendo, cómo nos expresamos, cómo mostramos nuestro estado de ánimo. Y lo que hace el género lírico es eso, expresar los sentimientos, las emociones, ¿ya? A través de las palabras. A través de palabras, ¿ya? Ahora, esas palabras se escriben, por lo general, en versos y estrofas. Versos y estrofas. Después vamos a ver cómo se presentan los versos y las estrofas, ¿ya? Y los textos más comunes que pertenecen a este género, al género lírico, son los poemas. Y quien los escribe se denomina poeta, ¿ya? Y algunos poetas famosos son, por ejemplo, Pablo Neruda, que nosotros ya leímos un poema de Pablo Neruda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Sí. El poema 20 creo que era. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿cierto? Ya. Después tenemos a Gabriela Mistral, que ahí una de las compañeras está cantando, ¿cierto? Uno de sus poemas que aparece acá. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Violeta Parra, profe, igual o no. Claro. También tenemos a Nicanor Parra, familiar de Violeta Parra. Nicanor Parra es conocido como el antipoeta, porque en realidad no cumplía mucho con la idea clásica de los poemas, esa estructura típica o el contenido de los poemas, ¿ya? Y Nicanor murió hace muy poco, y con más de 100 años, igual que el caballero que mencionaba Pedro. Sí. ¿Ya? Y tenemos también a Mario Benedetti, que lo vamos a leer bastante. Mario Benedetti, escritor uruguayo, poeta también, novelista. Rubén Darío, Octavio Paz, Julio Cortázar. ¿Ya? Estos son algunos. Y son de los poetas de habla española, ¿ya? Pero hay muchos, muchos. Y ejemplos de textos que están dentro del género lírico, los poemas, las letras de las canciones, ¿ya? Por ahí decía alguien, Violeta Parra, sí, por supuesto, ¿ya? Algunos himnos también son parte del género lírico, los trabalenguas y las adivinanzas. Y estos últimos, por la forma en la que se organizan, ¿ya? Por ejemplo, los trabalenguas, hay una repetición de sonidos que hace que nos equivoquemos, que se nos trabe la lengua, como dice el nombre, ¿cierto? Entonces, por la repetición de sonidos, es parte del género lírico. El género lírico tiene un tema con los sonidos de las palabras, ¿ya? Y las adivinanzas lo mismo, porque tiene cierta repetición también, ¿ya? Entonces, sigo. Ahí está. Aquí tenemos un ejemplo de un poema, ¿ya? De Mario Benedetti. En la guía aparece una descripción de Mario Benedetti, ¿ya? Y este poema se llama Corazón, Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí,
porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de poema. ¿Cómo reconocemos un poema? Principalmente por su estructura. ¿Ya? Por los versos, profe. Exacto. La estructura que podemos ver aquí. Los poemas se escriben en versos y en estrofas. Y aquí también se los puse. ¿Ya? Dice acá. En los poemas, cada línea es un verso. Porque te tengo y no. Esa es una línea. Este es un verso. Porque te pienso. Ese es otro verso. Y así. Cada línea es un verso. De aquí, acá también, cada línea es un verso. Acá también, cada línea, incluso esta. Así solita y no, también ese es un verso. ¿Ya? Y cada conjunto de versos, como cada grupo que vemos de versos, es una estrofa. Estrofa. Claro. Entonces aquí tenemos un conjunto de versos y este conjunto es una estrofa. Acá tenemos otro conjunto de versos, otra estrofa y acá lo mismo. Versos que componen una estrofa. Entonces en este poema hay 3 estrofas, ¿cierto? 3 estrofas. La primera estrofa tiene 11 versos. Si yo los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 versos, la segunda tiene 6, y la tercera tiene 11 de nuevo. En total, el poema tiene 28 versos. ¿Ya? Y 3 estrofas. Y 3 estrofas, claro. Eso es importante igual que lo recuerden. ¿Ya? Lo he visto en algunas preguntas de prueba. Por ejemplo, alguna característica común de los poemas o del género lírico es que se escriben en verso y en estrofa. ¿Ya? Se escriben en verso y estrofa. Eso es muy común en el género lírico. ¿Ya? ¿Avanzo? Sí. ¿Sí? Ok. Ya. Y el género lírico, al igual que el género narrativo cuando lo vimos, tiene una estructura. ¿Ya? Tiene partes que lo componen, que componen al texto que es parte del género lírico. Como el poema que vimos recién, tiene un hablante lírico. El hablante es quien habla en el poema, es quien se expresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es quien habla, quien está hablando, quien me está contando esto. Ojo, no es lo mismo que el autor. Eso es importante también. Quien habla aquí puede ser cualquier persona. En este caso, yo no sé quién es. No me lo dice el poema, ¿ya? Pero nunca es el autor. El autor crea al que habla en el poema. Nunca es lo mismo, por eso yo en la guía igual se los puse, que no es lo mismo. El autor entonces en este caso es Mario Benedetti, pero no es él quien habla aquí. Él crea el texto, pero también crea a un hablante, ¿ya? Por eso el hablante se ve como distinto, no como autor. Después tenemos un objeto lírico, que es aquello que al poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción. ¿Qué podría ser lo que al poeta le produce sentimiento o emoción aquí? Lo que va expresando, lo que dice. Es un objeto. Ese objeto o cosa puede ser también una persona. Es lo que le provoca escribir. En este caso está hablando de la persona que él amaba, una cosa así. Exacto, exacto. Porque eres mía, porque no eres mía, ¿cierto? De una mujer en realidad está hablando. Claro. Entonces, el objeto lírico en este caso, o sea, lo que le provoca a él escribir este poema es una mujer.
Puede Una ser, por mujer. ejemplo, la mujer amada. Ujú. Podría ser así también, ¿ya? Entonces, como dice aquí, es lo que le produce algún tipo de sentimiento o emoción, lo que le provoca escribir ese poema. Después tenemos el temple de ánimo, que al final el temple de ánimo es el estado de ánimo de quien habla en el poema. Si está feliz, si está triste, si está nostálgico, ¿ya? Yo creo Estado de que aquí en ánimo. este poema sería como nostalgia. Claro, puede ser porque te tengo y no, porque te Sí, pienso, como como la persona está como un poco ausente, ¿cierto? Porque la sí, noche está sería de ojos como nostalgia. abiertos, ya puede ser un poco de nostalgia, ¿cierto? Exacto. Y después tenemos el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es cuando tenemos, por ejemplo, una palabra o una expresión que cuando la leemos tenemos que buscarle el significado, como que no está ahí explícito, sino que está como resguardado, como que tiene otro significado, hay que buscarlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, las figuras literarias, la metáfora, por ejemplo, ya la típica metáfora, que es la más usada. Ahora, nosotros no vemos en este curso las figuras literarias, no entran en la prueba, ya no son parte del examen de lenguaje, pero acá yo les muestro algunos ejemplos para que lo comprendan. Por ejemplo, acá tus ojos son dos luceros. Tus ojos son dos luceros. O sea, ¿serán dos luceros realmente? No, No, no está son. hablando de que sí, pues está. Ahí es en forma figurada. Exacto, eso es lenguaje figurado. Esto es lenguaje figurado porque realmente los ojos no es que sean dos luceros. Me está queriendo decir otra cosa. Hay un significado acá oculto que yo lo tengo que encontrar. Entonces, ¿qué quiere Mm. decir? Que los ojos brillan, que son hermosos, ¿ya? Tus cabellos de oro. No quiere decir que el pelo sea de oro. Acá también hay lenguaje figurado. Tus cabellos No, de pues ahí es oro rubio. quiere decir que el cabello es rubio. Ese es el significado oculto. Te lloré todo un río. También es lenguaje figurado. No sé si la conocen, esta es Como una maná. canción. Sí, exacto. Sí, te lloré, de ahí lo saqué Te de hecho. lloré a mares. Te lloré a mares. Te lloré a mares, claro. No quiere decir que haya llorado mares o todo Mm. un río, no, imposible. Se muere Lloré deshidratado. muchísimo. Me Claro, sequé con tantas lágrimas. claro, me deshidraté. ¿Ya? Entonces, no quiere decir exactamente esto, es una exageración, ¿cierto? Para dar a entender que sufrió, que lo pasó mal, ¿cierto? Que lloró mucho. Esa es la idea que quiere evidenciar, pero lo dice de una forma más poética, Mm. ¿ya? Con lenguaje figurado. Te pintaron pajaritos en el aire. Esto igual es de una canción que En escuchamos. la canción. Sí, ¿ya? Y quiere decir que hoy que se veía todo bonito, pero en realidad no era así, ¿cierto? Ya, también esa es una expresión figurada. Yo te miro y se me corta la respiración, esa es otra canción. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Este español, ¿cómo se llama? Es una bien romántica. Muy romántica. Eh, Enrique Iglesias, ahí está. Mm. ¿Enrique Iglesias se llama? ¿O ese es el papá? Ya, no me acuerdo. Pero es Bueno, iglesia. sí, Iglesias. una iglesia, ¿no? Iglesias. Julio Iglesias, el papá. Ya, no, pero esta es de Enrique Iglesias. Y es una movida, es una bien movida. ¿Ya? Entonces, yo te miro y se me corta la respiración. O sea, ¿cómo se le va a cortar la respiración? Sí, hay otra canción más de Yo te miro y se me corta la respiración. Ya, claro. Pero Es más viejita. no quiere decir que realmente se le corte la respiración. Quiere decir que hoy, no sé, que se pone nervioso, ¿cierto? Pero cuando uno está nervioso sí se corta la respiración. Sí, sí, sí. No es tan figurado eso.
Ya, ok. Ya. Entonces, pasemos de largo porque esa parece que nos toca a varios. Sí, ya. Ya, la voy a sacar entonces. Ya, ya. Y después esta es de otra canción. Si tú te vas, se muere el amor. Oh, se muere el amor. Quiere decir que la persona va a sufrir, ¿cierto? No quiere decir que se muera el amor. ¿Ya? Y así hay muchas. Yo creo que ustedes igual se van acordando ahí de otras. Pues es que es muy usado el lenguaje figurado, sobre todo en las canciones. Lo escuchamos a diario. ¿Ya? Así que ahí presten oído cuando escuchen alguna canción, a ver si se fijan en el lenguaje figurado. ¿Ya? Cuando a veces exageran, sobre todo las canciones de amor, siempre exageran, ¿eh? Como en este caso, pues, Te lloré todo un río. Ahí tienen el claro ejemplo. ¿Ya? Eso es lenguaje figurado. Y bueno, en el colegio se ven las figuras literarias, que al final es esto mismo, pero se clasifica. Se clasifica porque cada una tiene un nombre específico, como la metáfora, hipérbole, comparación, y así hay montones, pero eso nosotros no lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, ya. Eso en cuanto a contenido del género lírico. Súper poco. ¿Se fijaron? Súper poco Sí. de contenido. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en la prueba nos irán a preguntar, conforme a eso lo que usted nos estaba contando, de los líricos ahí, del género lírico. Nos irán a preguntar, oye, hay 4 focos. ¿Qué cosas nos podrían preguntar en la ahí prueba del género lírico? En la prueba podría aparecer un poema. ¿Ya? En la prueba podría, por ejemplo, supongamos que parezca este. Y en cuanto a este poema, les harían preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir el hablante cuando dice porque te tengo y no? ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo. Después, ¿qué elemento característico del género lírico se encuentra presente en el poema? Esa es una de las preguntas típicas. ¿Qué elemento propio del género lírico se encuentra presente en este poema? Entonces ahí una de las alternativas, y que es la correcta, es que tiene versos y estrofas. ¿Ya? Ahora, de esto de acá, ¿qué le podrían preguntar? O sea, no les van a preguntar qué es el hablante lírico. No. En las preguntas en las preguntas va a decir, ¿qué quiere decir el hablante? Entonces ahí ustedes tienen que entender lo que es el hablante. ¿Qué es el hablante? Es el que habla en el poema. ¿Ya? ¿Cómo es el temple de ánimo del hablante en el poema? Ya. Entonces, esto que está aquí, ustedes lo tienen que aplicar en el poema. ¿Ya? No les van a preguntar la definición. Por eso yo les digo aquí, no tienen que aprenderse las definiciones, tienen que entender lo que es. ¿Ya? Eso es, entenderlo. Por el objeto lírico, casi nunca, yo no he visto ninguna pregunta relacionada con el objeto lírico. Eso sí, con esta sí, con el hablante, con el temple de ánimo. ¿Y con qué quiere decir, por ejemplo, si les aparece un poema con este verso, qué quiere decir el hablante con tus cabellos de oro? Y ahí ustedes tienen que explicar, quiere decir que el cabello es rubio. Algo así, ¿ya? De ese estilo son las preguntas cuando aparece un poema. Pero vamos a revisar ejercicios, ¿ah? Ahora no, porque ya estamos en la hora. Pero... Ojalá que nos pongan tus ojos son 2 luceros. Pero, claro. O tus cabellos son de oro. Claro. No, pero por lo general son sencillos los textos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay uno, ¿ya? En la guía que yo les envié, aquí aparece un ejercicio. Este salió en una prueba, también de Mario Benedetti, ¿ya? Cortito, si se fijan, pero son varias preguntas, son 5 preguntas, ¿ya? Después acá tienen otro, este es un poco más extenso. También este salió en una prueba. Y también acá vienen las preguntas.
Y por último, otro poema, también de Mario Benedetti. Por lo general ponen textos de Mario Benedetti o de Nicanor Parra. ¿Ya? Y otras preguntas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a revisar la próxima clase. Vale. ¿Les parece? Ok. Ya. Bien. Pues mientras, si pueden, vayan pensando ahí en canciones y me comentan después de los ejemplos que hayan encontrado de lenguaje figurado. ¿Ya? A ver si encontraron más. Bien. Voy a dejar de grabar.